Ahora, el resto del curso son temas más prácticos. No es que los otros no eran prácticos, pero ahora entramos más en el trabajo, interpretación. Número 3, tenemos que ser excelentes observadores del texto. Excelentes observadores del texto. Creo que es una de las fallas más comunes en las iglesias, entre los cristianos, el que no observamos muy bien. Vemos cosas, pero no observamos las cosas. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Sherlock Holmes. Era un gran detective en Inglaterra. Sherlock Holmes. Aquí lo conocemos. Ya, él. Sí. Es mi acento. Mi acento. Es de la parte norte de Chile. No, bueno, ahí está Sherlock Holmes. No era una persona real. Era una persona inventada por el autor Arthur Conan Doyle, que era creo que era irlandés. Él escribió todos los misterios, todos los libros sobre Sherlock Holmes en base a una persona real, el Dr. Joseph Bell. Dr. Bell era un médico muy conocido en su tiempo y era un profesor en una escuela de medicina donde gente de todo el mundo llegaba a su escuela para aprender de la medicina. Y él era legendario por su capacidad de observar las cosas. Por ejemplo, entraba un nuevo estudiante y él miraba al estudiante y decía, yo noto que tú eres de la parte sur de Chile. ¿Cómo sabías? Y él decía, es que en la parte sur de Chile la tierra es muy roja. Y yo veo en el punto de tu zapato un pedazo de tierra roja. Y también cuando pronuncian la S en ese lugar, se pronuncia así. Él era increíble, tenía la capacidad, al conocer por primera vez a una persona, identificar su ubicación, su trasfondo, muchas cosas. Entonces llegó a tener una reputación de un observador increíble. Bueno, un día el profesor llega al aula y todos los estudiantes llegan al aula y se sientan y él dice, hoy día yo quiero enseñar a todos ustedes la importancia de la observación. Yo tengo acá una botella de una sustancia que podría ayudarnos mucho en la identificación de ciertas enfermedades. Yo podría compartir todas las propiedades de esta sustancia, pero en vez de eso yo quiero que ustedes puedan probar por ustedes mismos esta sustancia para entender su gran potencial para curar enfermedades. Entonces, lo que voy a hacer es yo voy a probar esto. Y yo quiero que ustedes puedan hacer exactamente lo que yo hago, probando esta sustancia. Pero cuidado, porque esta sustancia tiene un sabor muy amargo, muy fuerte, que no les va a agradar. Pero quiero que puedan probar. Entonces, el doctor Bell sacó, destapó la botella y metió su dedo en la botella y mezclaba lo que estaba ahí. Y después metió su dedo en su boca. Y hizo una mueca así, porque era muy fuerte. Y ahora todos los estudiantes con miedo dicen, uy, ¿qué vamos a hacer? Entonces él tomó la botella y dijo, acuérdense, quiero que ustedes hagan exactamente lo que yo hice para probar esta sustancia. Entonces pasó la botella a la primera persona, el primer estudiante, y después al segundo, y todos con mucho miedo metieron su dedo ahí y
probaron y, ¡oh! ¿no? Y pasaron la botella al segundo, tercero, cuarta, quinto, y todos probaron. Y al final devolvieron la botella a Dr. Bell. Y él tomó la botella y miró a los estudiantes y dijo, estoy totalmente decepcionado con todos ustedes. Ellos, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿qué pasó? Yo les dije que el poder de la observación es importante. Les dije que tenían que hacer exactamente lo que yo hice. Estudiante, pero profesor, hicimos exactamente lo que tú hiciste. Dije, no. Si hubieran observado, habrían notado que yo metí este dedo en la botella, pero este dedo en mi boca. O sea, ustedes han probado algo que yo jamás he probado. Y todos los alumnos, uy, ¿no? Y él dijo, por esto dije, es importante observar cuidadosamente. Es igual en la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a observar cuidadosamente para que podamos realmente ver lo que está ahí, para poder entender lo que está ahí. Muchas veces observamos ligeramente y no vemos exactamente lo que está en el texto. La pregunta es, ¿realmente estamos observando el texto? ¿Qué notan de esta pintura? ¿Cómo? Se observa a sí mismo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más notan? Sí. Que no es exacta el reflejo con la pintura. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La pipa. Tiene lentes. ¿Cómo? La pipa de dibujo de pipa. Ok. Tiene lentes. Pero también tiene... Y como que se idealiza también. Ok. ¿En qué sentido? Porque no, creo que se ve más guapo de lo que pareciera que está en el reflejo real. Ok. Lo que pasa es que acá es más joven que allá. Él está pintando lo que quiere ver, no lo que ve. Y eso es lo que hacemos muchas veces en nuestro estudio bíblico. Observamos el texto y vemos lo que queremos ver, no necesariamente lo que está ahí. A veces vemos solo lo que queremos ver. A veces vemos solo lo que solemos ver. He leído este texto 100 veces y siempre veo la misma cosa. Ya sé, yo veo esto cuando celebramos la cena del Señor. Tú vas a una iglesia, la iglesia donde yo voy ahora, celebramos la cena del Señor todos los domingos. Que es algo lindo, me encanta. Pero todos los domingos, el pastor o la persona que dirige la cena lee el mismo texto de 1 de Corintios 15. Y yo quiero saltar de mi silla y decir, está bien que leas este texto, pero no estás observando lo que dice. Porque ¿qué enfatizamos en la cena del Señor? Por lo general, enfatizamos el hecho de que estamos conmemorando la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Pero si tú lees 1 de Corintios 11 en cuanto a la cena del Señor, el tema es mucho más amplio que eso. Es una comunión entre nosotros. No solamente una comunión con Dios. El problema en Corinto, en la celebración de la cena del Señor, es que los privilegiados estaban menospreciando a los pobres. Los pobres no podían llegar al mismo tiempo para celebrar. ¿Por qué? Muchos eran esclavos, muchos eran gente dependiente en sus trabajos, entonces ellos llegaron tarde. Y Pablo dice, los otros que llegaron temprano, ¿qué hicieron? Tomaron toda la comida, ya estaban hasta ebrios en la cena, y los pobres llegaron después y dice, menosprecian a los que no quieren.
el problema era un problema no así, sino así. Esto era el problema que Pablo está corrigiendo, pero muy pocas veces hablamos de eso. Siempre enfocamos solamente un lado, que es una conmemoración de la muerte de Cristo. Es verdad, y es céntrico, pero solamente una parte. ¿Por qué? Porque no observamos el texto muy bien. Solamente observamos lo que siempre hemos visto, que es una celebración de la muerte de Cristo. Es verdad. A veces vemos solo lo que nos han enseñado a ver. Estaba enseñando una vez en una iglesia sobre los dones espirituales. Un chico levanta la mano y me dice, no nos han enseñado así. Yo digo, ¿no? ¿Qué me importa? O sea, lee el texto, dime lo que dice. Si yo lo que estoy diciendo no encuentras en el texto, dime. Pero no debes decirme, no es lo que me han enseñado. Eso, ¿qué importa? Lo que importa es lo que dice el texto. Si lo que te han enseñado, tú ves en el texto, excelente, muéstrame. Nada más. Pero muchas veces yo veo solamente lo que, el pastor me dijo eso. Eso es lo que debo ver en el texto. Otra vez, no estoy diciendo que no debemos hacer caso a los pastores. No. Estoy diciendo, observar significa ver lo que está en el texto. Eso es lo que tenemos que ver. A veces vemos solo lo que tenemos tiempo para ver. Decimos a Dios, tienes 5 minutos, háblame. Porque solo le damos ese tiempo. El trabajo de observar el texto es un trabajo duro y arduo que demora tiempo. Yo cuando predico, generalmente yo estudio el texto toda la semana. Yo puedo observar días simplemente observando el texto. Simplemente leyendo y anotando observaciones. ¿Por qué? Porque el proceso demora. El proceso es difícil. Si yo solo yo digo, tengo que terminar esta prédica, tengo 1 hora para prepararlo, no voy a preparar una buena prédica. Va a ser muy poco profundo. Requiere tiempo. Tú, si quieres entender la Biblia mejor, tienes que invertir el tiempo. No hay atajos en este proceso. No existe. ¿Sí? En el mejor de los casos, esa prédica va a ser poco profunda. En el mejor de los casos, porque está mal igual, pero a veces esa prédica no solo no es poco profunda, sino que es equivocada también. Sí. Porque si no tengo tiempo para investigar, voy a decir lo que me parece. Y nosotros tenemos que ser muy honestos. Nos falta sabiduría. Nos falta entendimiento de muchas cosas. Entonces, vamos a hacer muchos errores. Ok, ¿qué significa observar entonces? ¿Cómo podemos entender mejor el concepto de observación? ¿Qué significa? Por si acaso era una pregunta. Apreciar detenidamente. Ok, muy bien. Examinar. Muy bien. Considerar. Ok. Percibir. Ok. Interpretar. No. No es que. No. Perdón. Sáquenle 0. Perdón. No, es que hay una diferencia entre observar y interpretar. Sí. Perdón. Somos amigos todavía, ¿no? Observar tiene que pasar antes de interpretar. Un gran error es que la gente abre la Biblia y quiere interpretar directamente. Pero yo no puedo interpretar lo que no he visto. Imagínense, tú vas al doctor y tú dices, yo tengo una enfermedad. Y el doctor dice, voy a interpretar cuál es tu enfermedad. Y te da, ¿no? una receta. Y yo digo, pero no has visto
mi brazo. O sea, yo tengo una enfermedad, se ve en mi brazo, pero ni has visto mi brazo. No, está bien, pero yo voy a interpretar lo que es. Eso sería una tontería, ¿no es cierto? Tiene que observar antes de interpretar. Son dos pautas diferentes. La observación siempre viene primero. Profesora, ¿y puedo dar un ejemplo que es común cuando se quiere hablar del amor matrimonial y se lee 1 Corintios 13, que habla del amor, es cierto, pero no necesariamente del amor matrimonial como tal. O sea, como dice, las excelencias del amor, y es una ley rápida y se enseña del matrimonio, cuando no es el final del matrimonio en sí, sino que está hablando del amor en la iglesia. Claro, eso es ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues es como que lo leyó, dice amor, así que de eso, voy a hablar del amor matrimonial. Y lo que pasa muchas veces en las prédicas temáticas, como estamos hablando antes, es que uno ve una palabra y dice, yo quiero predicar sobre la gracia, ¿no? Ustedes aman el tema de la gracia. Entonces tú ves la palabra gracia y dices, oh, mira, acá hay otra, y armas la prédica con todos los textos que hablan de la gracia, pero no te das cuenta que en varios de los textos la gracia significa otra cosa. Tú vas a 2 de Pedro 3:18 y dice crecer en gracia. ¿Qué significa gracia? Significa el favor inmerecido de Dios. ¿Así? Pero en 2 de, ¿cómo se puede crecer en el favor inmerecido? Si es un regalo, ¿cómo puedo crecer? Pero yo veo la palabra gracia y yo asumo que es la misma idea. Y no es. Sí, Hermano. el mismo que en Hebreos 2, cuando habla de la salvación. Está hablando del mensaje, de recibir el Evangelio, como tal. No está hablando de la redención en sí. Ajá. Sí, entonces hay que observar cada texto cuidadosamente antes de interpretar. Ok. Ver en su sentido más básico significa ver lo que está ahí. Ver lo que está en el texto. No lo que yo quiero que sea, no lo que me han enseñado. ¿Qué hay en el texto? Por eso la primera pauta en estudiar, por ejemplo, si van a predicar un libro, es leer el libro vez tras vez, tras vez, tras vez y sacar observación. Mira, el autor dice esto. Sin interpretar, simplemente quiero ver qué está ahí, ¿no? Es la primera pauta. Ver lo que el texto dice. Observación viene antes de la interpretación. Siempre tiene que ser antes. Es imposible interpretar algo correctamente sin haberlo visto con cuidado. Profesor, ¿qué pasa cuando uno quiere leer la Biblia y no para dar un estudio, no para exponer un mensaje, sino simplemente para yo ir al texto y querer comprender lo que el texto dice? Yo debo siempre, por supuesto, aplicar herramientas hermenéuticas, pero ¿hasta qué punto para yo poder seguir una lectura como tal sin tener que parar texto por texto o considerar cada palabra para entender a gran cabalidad? ¿Eso siempre se implica a un nivel de estudio o también a un nivel personal de estudio? No estoy seguro que entiendo la diferencia entre las últimas opciones que me dice. ¿Lectura personal o ya una lectura para preparar un estudio como tal, para exponerlo? Ok, ¿cuál es tu pregunta concretamente? Que ¿Cuál es la diferencia? Que todos estos procesos hermenéuticos que estamos utilizando se deben utilizar siempre. Ok, ya, como yo dije antes, aún en tu tiempo devocional tienes que buscar la misma cosa. ¿Cuál es la intención original del autor cuando él escribió a los lectores originales? Siempre tienes que hacer esta pregunta. Sea devocional, sea para una prédica, sea para cualquier otra cosa. Porque si no estoy buscando lo que el texto realmente quiere comunicar. Sería yo usar el texto para otro fin. Y eso no, tenemos que hacer la misma pregunta. Ahora, si yo tengo 15 minutos para un tiempo devocional
Yo no voy a analizar el trasfondo histórico-cultural, yo no voy a analizar las distintas palabras teológicas, Claro, no voy esa es a la experiencia. invertir todas las pautas, pero sin hacer todo eso, yo tengo que hacer la misma pregunta. ¿Qué quiso decir el autor cuando él escribió a los lectores originales? Tengo que hacer esa pregunta siempre. Sí, porque a veces, bueno, aquí se ve, cuando yo, bueno, dejé al Señor y estaba recién en la iglesia, también a nosotros nos decían le aconsejamos que compren estos pancitos de vida. Eso que nos saca cierto un texto, hay un texto bíblico, saca una tarjetita de un texto bíblico, y eso es lo que quiere decir Dios para tu vida. Entonces, claro, se usa mucho eso y se usa, a ver qué es lo que quiere Dios para mi vida, y lo toma, se apropia al tiro de eso y eso que está transmitiendo, está queriendo decir otra cosa. No la aplicación práctica. Claro. Esa es la diferencia, hermano, tiene que ver con la lectura de la palabra Claro. y no el estudio. Porque también es cierto que tú puedes estudiar personalmente y ahí no se puede huir de lo que el profesor había dicho, Claro, pero aparte de eso, uno debiese leer la Biblia. cierto. Y esa lectura puede ser cronológica, pero sí o sí hay que estudiar la escritura. Sí, Ah, claro, Esa es la como diferencia de sí, la lectura y un estudio. Claro, Claro. pero siempre el estudio y la profundización debe estar. Sí, ahí está todas las Sí. reglas menos que tienen que ser. pero yo agregaría esto. Aún si simplemente estoy leyendo, mientras voy leyendo, yo tengo que siempre hacer la pregunta, ¿qué quiso decir el autor original a los lectores originales? Porque si no hago esa pregunta, yo puedo hacer que el texto signifique cualquier cosa. Y transportarse esa. Entonces, ¿y ahí qué recomienda usted ahí tener Biblias con comentarios bíblicos, por ejemplo, la de Scofield? Obvio no. No, pero para ir leyendo y a la vez leyendo a un comentario, Sí, ¿ayuda a eso? yo no uso una lectura, una Biblia estudio. de estudio, personalmente. Pero yo sé que muchos hermanos no tienen el lujo de comprar libros de ayuda. Entonces, tener una Biblia así les ayuda porque no tienen otros recursos. Está bien. Pero yo diría que deben esconder los comentarios, leer el texto por ellos mismos primero y después, si tienen preguntas, pueden acudir a los comentarios. El problema es cuando nosotros dependemos de comentaristas. Sí. Ya, mucha gente, yo estaba trabajando con 2 pastores y estábamos haciendo estudios del Nuevo Testamento. Y uno de los pastores inmediatamente iba a los comentarios. Y yo le dije, entonces no vale la pena leer la Biblia. Claro. ¿Por qué no olvide de la Biblia y simplemente leer ese comentario? Obviamente estaba hablando con sarcasmo. O sea, es la Biblia que da vida, es la Biblia que transforma vidas. Tenemos que ir a la Biblia para entender la Biblia. Cuando no puedo, yo busco a una persona que me puede ayudar. En ese caso, la persona es un libro, ¿no? Y busco su ayuda. Pero eso es después. Claro. Después de leer. Ok, observar es recontra importante. Llegar a ser un excelente observador es básico para ser un buen intérprete. Tenemos que trabajar. Ok, hablando de eso, vamos a practicar. Tenemos 2 minutos. No, mentira. Tenemos, les voy a dar, soy tan generoso, entre 10 y 15 minutos. Solo quiero que ustedes puedan leer este texto de Romanos 3, 21, 26 y que hagan ciertas 10 observaciones. ¿Ok? Y quiero que anoten 10 observaciones. Ojo, una observación no es la ley. No es una observación, es una palabra. Una observación es la pared es blanca. El piso tiene cerámica. Es una observación. O sea, una observación es una idea completa. Entonces, quiero que lean, no interpreten, sino que lean el texto y que saquen 10 observaciones. No voy a explicar todo lo que es una observación, entonces quiero que ustedes puedan hacerlo. ¿Okay? Y después vamos a ver. Todavía no enseño el proceso de observación. Entiendo eso.
pero quiero que puedan tratar de observar primero y después vamos a ir aprendiendo el proceso de cómo observar mejor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Es claro como chocolate o claro como agua pura? Ok, bueno, tomo eso como es claro. Ah, bueno. Ah,
¿Cuántos necesitan más tiempo? Levanta la mano, sí, no hay vergüenza en eso. 30 segundos. No, no. Ok, yo sé, probablemente no todos han terminado, pero la hora se va y ustedes quieren terminar a las 5, ¿no? ¿Quién quiere compartir una sola observación? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Isaac. Todo Antiguo Testamento, por aquí, Nuevo. Por aquí. Ok, Isaac. La primera premisa de la cláusula de pero ahora. Es decir, se produce un cambio entre la realidad pasada y la presente. Ok, excelente. Se ve, ¿cuál es la clave para saber eso? El pero. Sí, Pero ahora. Ok, muy bien, excelente. La primera cosa que tú ves al leer este texto es que empieza con se pide conexión. pero, que es Una continuación de algo. ok, es una continuación, es un contraste con otra cosa, pero es una conjunción que significa siempre contraste. Entonces tú dices, ese texto que estoy leyendo está totalmente vinculado con otro texto. Yo tengo que subir en el libro para ver de dónde viene, cuál es el vínculo. Excelente. Y dice otra cosa muy importante, que representa otra realidad. Porque dice, pero ahora, que significa que antes era diferente. Cuando uno conoce las estructuras de las cartas de Pablo, Pablo le encanta hacer distinción entre ahora y antes. Es parte de su estructura básica en sus cartas. Excelente. Ok. Se ha dado a conocer la justicia. ¿Tu nombre es Luis, Luis? sí, que se ha Sí, dado. no eres ni apóstol ni profeta. No, No, nada, está bien. no, estoy de los cabellos, no. Que bueno, que se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, se ha revelado la justicia. Ok. Sí. Entonces hubo una manifestación de la justicia de Dios. Exacto. La pregunta, ¿qué es la justicia de Dios? Es una pregunta interpretativa que hacemos después. Primero tenemos que ver que Pablo está hablando de una manifestación de la justicia de Dios. Ok, Pablo. Hablas a un público que conoce una ley. ¿Otra vez? Le habla a un público que conoce la ley. Ok. La ley y los profetas. Hablas de la ley de los profetas. Sí. Ok. Mi pregunta, ¿cuál es el punto de Pablo cuando habla de la ley de los profetas? Donde dice, porque no hay diferencia. Habla haciendo una comparación. Ok. Porque ya ha sido dado eso, que ha sido testificado, ¿cierto? A través del tiempo, pero ahora hay algo nuevo. Tratando de transmitir.
¿Ok? Noten el vínculo. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, él va a hablar algo de la justicia de Dios. ¿Qué dice en cuanto a la justicia de Dios? ¿Cuál es la realidad? Que es testificada por la ley y los profetas. Ok, está diciendo, esta justicia de Dios que recién se ha manifestado, no es algo nuevo. Es algo que fue testificada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Es una pregunta de interpretación, pero ¿qué quiere decir la ley, la ley y los profetas? El Antiguo Testamento. En otras palabras, Pablo está diciendo que la justicia de Dios que recién se ha manifestado no es algo nuevo. Es algo que se reveló en el Antiguo Testamento también. Ok, otra. ¿Tu nombre es? Luis también. Entonces, Luis, ¿qué hago con eso? Arquero. Tu tocayo. Claro. Otra observación que hay ahí es que esta manifestación de la justicia es aparte de la ley. Ok, muy bien. Tendríamos que preguntar qué quiere decir esto, pero es una pregunta interpretativa. Pero excelente la observación, que esta manifestación de la justicia de Dios, que es nueva en algún sentido, ahora es parte de la ley. Sabemos que lo que Pablo está diciendo es que antes la manifestación de la justicia de Dios era por medio de la ley. Pero esa nueva cosa que Dios está haciendo es una manifestación de la justicia de Dios, ahora aparte de la ley. Sin depender, sin tomar en cuenta, no tomar en cuenta, sin depender ahora de la ley. Es una nueva manifestación. Muy bien, excelente. Otra. La manifestación de la justicia está contenida, Está, o testificada. ok, ya testificada por la ley y los profetas. O sea, no es que a pesar de ser algo nuevo, es algo que ya había sido revelado de otra forma o implícitamente anteriormente. Ok, en el antiguo. Ok, muy bien. Sí, es algo nuevo, pero no tan nuevo. Porque fue testificada anteriormente. Otra. Que se accede a ella por medio de la fe, que es para todos, no distingue. Ok, una de estas, otra vez. Se accede a ella por medio de la fe. Ok, la justicia de Dios. Sí. Ok, tengo la fe. Que no distingue o sin distinción. Dice, no hay diferencia, o sea, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Ok, los que creen. Entonces no hay distinción, todos, ¿qué quiere decir todos? todos los que han pecado, de acuerdo al, todos los que están destituidos, que se repite 4 veces, todos, o 5, Todos los que pecaron, claro, los que creen en el caso, que han pecado, que está en el versículo Ok. final, los que están destituidos. Ok, pero en este caso, él define todos por otro. Los que creen. En este caso dice para todos, Sí. y él describe quiénes son los todos, los que creen. los que creen en él, Ujú. en este primer todos. Ok. Pastor Esteban, te dijiste también, no hay diferencia. No distingue. O sea, al decir todos los que creen, puede ser judío, gentil, Ok, ¿por qué no se distingue? porque por el último versículo, todos están destituidos de la gloria de Dios, Ok, y porque creer es para todos. ok, No hay una distinción en la misma persona. ok. Él dice, la justicia para todos, es decir, todos significa los que creen en él. Entonces, todos no significa todo. Significa este grupo, todo este grupo, que los que creen. ¿Qué es para todos? Porque no es. Porque no hay diferencia. Ajá. ¿Qué quiere decir que no hay diferencia? O sea, porque todos. Ok, muy bien. Y abajo igual, y también encima. Sí, hay muchas otras cosas. Sí.
Se hace sinónimo fe en Jesús con fe en su sangre. Ok, interesante. Tendríamos que decir qué quiere decir eso, Claro. pero es después. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Discrimina. Porque habla de que todos están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Es una consecuencia, ¿no? Del pecado. Claro, consecuencia. O sea, pero usted quiere punto. Excelente, un buen trabajo de observación. Esa es la base de la interpretación, es poder ver lo que está ahí. Y parte de ver, y vamos a ver estrategias para observar mejor, parte de este proceso es ver conexiones. Yo creo que una de las fallas más comunes en la lectura bíblica de muchos creyentes es que no se nota las conexiones. Palabras como ¿por qué? Tienen una función muy importante. Yo tengo que notar, dice, ¿por qué? ¿Por qué significa la razón? Está explicando la razón por algo. Cuando yo veo por qué, yo digo, una luz neón, ¿no? Una explicación de algo. Está explicando la razón por lo que dijo antes. Bueno, buen trabajo. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Cuántos quieren ir a casa? Ok, mañana no hay clase. Lunes vamos a seguir hablando de la observación. Vamos a aprender ciertas características de un buen observador y cuáles son pautas para observar los distintos textos. Después vamos a hablar de los géneros literarios y eso va a ser algo largo. Y después otros temas también. Vamos a orar para ti. Señor, gracias por ese día y yo te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, por su participación, por los que están escuchando por Zoom. Señor, que esto sea de provecho para cada persona, que no sea simplemente otro curso, otro tiempo de sentar y escuchar. Más bien que sea, Señor, algo que nos transforma, que nos ayuda a poder entender mucho mejor, mucho más profundamente, mucho más con más claridad tu santa palabra. Vivimos por tu palabra, Señor. Por eso queremos entenderla mucho mejor. Guíanos, ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Yo oro por cada hermano y hermana. Este fin de semana vamos a participar en los cultos dominicales, oh Señor. Que tu presencia sea muy obvia para nosotros. Que tu palabra sea expuesta con tanta claridad y tanto poder que nos transforme. Que sea realmente un encuentro contigo que experimentamos este fin de semana. Te amamos, te glorificamos y te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, todo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.